Bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, a mi joven canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Abel, soy dibujante y he participado en la creación del canal de Mission Start junto a Jopo. La última vez que nos vimos en mi cueva, tratamos de descifrar, apreciar y lamentar la completa desaparición de un universo entero de personajes nuevos creados en los 90 por Malibu Comics. Por medio de este análisis traté de explicar lo mejor que pude lo genial que era el Ultraverse, desde sus personajes y autores, hasta su historia e importancia como la editorial pequeña más vasta de la historia del mundo del cómic, y como al final fue simplemente borrada del mapa por seguramente una de las compañías más poderosas, que luego se fusionaría con el Gran Ratón para crear al conglomerado más enfermo y poderoso de la Tierra. Obvio que estoy hablando de Marvel, gente. Así que el día de hoy voy a hacer un video exclusivamente distinto para poder hablar de las injusticias o malas decisiones que se suelen tomar en el mundo del cómic por parte de las editoriales más poderosas e importantes, al igual del erróneo concepto general de que a estas empresas les debes todo lo que te gusta, cuando en verdad no es así. Eso sí, tengan en cuenta que todo lo que diga será siempre desde mi punto de vista, aunque siempre trato de ser lo más objetivo posible, tratando de que mis gustos personales no interfieran en mi opinión objetiva acerca de alguna cosita que analizo. Así que sin más preámbulos, preparen sus capas, sus máscaras y sean bienvenidos a la Cueva de Abel, porque hoy vamos a hablar del quilombo que armé en un grupo de Facebook del Ultraverse y de cómo la gente no sabe diferenciar entre la obra, los artistas responsables de dicha obra y las empresas que son los dueños de la obra, incluso si eso lleva a robarle el personaje al creador original. A lo largo de mi vida muchos me han criticado e insultado por la manera despectiva a la cual siempre me dirijo a esta fría empresa, que a lo largo de los años y con muchos ejemplos de maltrato a varios artistas, se ha ganado mi desprecio y el de personalidades también muy grandes del mundo del cómic, como Steve Ditko, Jack Kirby, Alan Moore, Neil Gaiman, por nombrar a unos pocos. En los días posteriores a la subida de mi último video, encontré un grupo de Facebook yankee que era exclusivamente del Ultraverse. Eso me puso muy feliz y empecé a leer y participar en varias curiosidades de este desaparecido universo. Tanto me entusiasmé que terminé compartiendo el link de mi video para que vieran la carta de amor que le había hecho al Ultraverse y a Malibu Comics. Ahí fue cuando vi un comentario muy particular en ese dichoso grupo. El comentario era una queja al título de mi video, alegando que no era correcto que en mi título dijera que Marvel destruyó ese universo. Cuando le respondí a esta persona diciéndole que eso era exactamente lo que pasó, esta persona me aseguró que él había estado presente en esa reunión y que Marvel jamás prometió integrar al Ultraverse a su universo, y que lo que pasó no fue bajo falsas o dudosas pretensiones como yo aclaraba, y que Marvel no había hecho nada malo. Le respondí diciéndole que yo no tenía manera de saber al 100% si él estuvo presente o si había trabajado ahí, y que si lo hubiese hecho no sé si le creería, ya que la gente que trabajó o trabaja en esas empresas no suele revelar exactamente términos de contratación tan importantes por miedo a represalias de parte de la empresa. Luego de responder, resulta que investigando a este tipo, descubro que de hecho era cierto. Mi primer pensamiento fue: no me jodas que Posta era uno de los artistas fundadores de Malibu, y que para colmo yo le respondí medio para el orto. ¿Y por qué uno de ellos defendería a Marvel? Pero luego vi que él había sido escritor de los primeros cómics muy independientes de Malibu, que ni siquiera formaban parte del Ultraverse, además de que su rol había sido de uno de los editores de dicha editorial. Pero en fin, me llamó la atención que defendiera tanto a Marvel. Pero por otro lado, todos sabemos que los editores no son siempre igual de íntegros o responsables de las creaciones de dicha editorial. No olvidemos que este tremendo chorro era editor. Luego de este particular suceso, compartí en dicho grupo de Face el link que dejé en la descripción de mi video, donde se encuentran todos los cómics del Ultraverse en inglés. Mi entusiasmo me hizo olvidar que Facebook es muy quisquilloso con compartir links, en especial si los considera ilegales. Luego de que varios usuarios me agradecieron por el aporte, inmediatamente fue dado de baja. El administrador explicó que a pesar de que mi compartida no había sido con malas intenciones, el grupo tenía reglas estrictas ante el hecho de descargar cómics de forma ilegal, ya que algunos miembros del grupo eran fundadores de Malibu y no querían que se compartiera nada porque ellos no recibían un mango de esa compañía. Aunque no recibían una mierda de Marvel tampoco, ya que no publican nada del Ultraverse desde hace 1000 años y tampoco Marvel cede los derechos a sus respectivos autores, pero bueno. Obviamente le escribí al post del administrador que anunciaba la borrada de mi post y le escribí lo siguiente:
Entiendo y respeto la razón por la cual borraste mi publicación, pero ¿crees que está mal que alguien comparta los cómics que prácticamente no están disponibles para comprar en ninguna tienda de cómic? Especialmente si esos cómics son prácticamente desconocidos para todos. La verdad es que esos cómics pertenecen a una editorial que no paga regalías a los artistas involucrados porque no los usan a esos personajes y no reimprimen copias antiguas. Los compartí porque creo que es importante que se note la existencia de cómics excelentes que no están disponibles en ningún lado. Si todos esos cómics estuvieran disponibles y accesibles en mi país, los compraría, pero eso no es posible gracias a la empresa que mantiene a estos personajes en la historia oscura de los cómics. Compartir este tipo de obras desconocidas y prácticamente inalcanzables es la preservación histórica de una obra de arte. Solo quería aclarar eso, y este escrito se hace con el debido respeto. Este escrito es honestamente lo que pienso en este caso en particular, ya que si hay una obra que nadie conoce y que la editorial no publica desde hace 1000 años para no pagar las regalías a los autores originales, ¿cómo se puede generar una conciencia de la existencia e importancia de esa obra si nadie registra y comparte dicha obra? ¿Cómo se podría generar una resurrección de una franquicia si no se muestra que hay una demanda para la misma compartiendo o debatiendo el poco material que hay de dicha obra? Todas mis dudas fueron respondidas por medios de comentarios anti-piratería diciendo que era un forro por fomentar la bajada ilegal de los cómics, hasta marvelitas que alegaban que como Marvel compró los personajes, puede hacer lo que se le cante el quinto forro del orto con ellos. Hubo algunas personas que sí entendieron lo que yo estaba tratando de decir y hacer y me apoyaron al explicar que lo que yo intentaba hacer más que piratería era una preservación histórica de una obra de arte desaparecida, ya que Marvel actualmente no les paga un mango a los creadores debido a que no publica una mierda del Ultraverse desde hace 1000 años. Del hecho en cuestión de que yo no estaba vendiendo dichos cómics y que son increíblemente difíciles de conseguir en papel. Y ni hablar de colecciones completas, yo solo los estaba compartiendo. Por lo tanto, la víctima del tremendo crimen que yo estaba cometiendo era inexistente realmente, ya que nadie estaba haciendo dinero con estos personajes. Expliqué en varias respuestas que puse en Facebook cómo es que yo no consideraba que en esta ocasión estuviese mal compartir estos cómics de forma gratuita. A las agresivas respuestas de que yo estaba actuando en contra de la ley, respondía a este tipo de mensajes que en ciertas situaciones extremas la ley es inadecuada. Para avergonzar su insuficiencia, es necesario actuar fuera de la ley para buscar la justicia natural. Lo que le pasó al Ultraverse fue una injusticia legal y que para hacerle justicia había que romper ciertas leyes corruptas creadas por empresas corruptas. A todo esto me reputearon, me dijeron que quién carajo me creía que era y bla bla bla. Incluso un boludo me puso que por qué carajo me importaba todo esto si son solo cómics. Le expliqué que los cómics son arte y como toda obra de arte merecen ser reconocidos y homenajeados, incluso si eso va en contra de la ley a veces. Si el video les viene gustando, denle like y no olviden suscribirse, compartir y activar la maldita campanita de notificación para ver si el bendito YouTube les avisa cuando subo un video nuevo. Gracias. Toda esta discusión me llevó a cabo toda la tarde, hasta que el mismo chabón del primer comentario, el de me molesta que digas que Marvel destruyó al Ultraverse, comentó que el borrado de mi post fue la decisión correcta. A lo que yo le respondí, según un dudoso criterio que solo permite que estas obras queden en la oscuridad para siempre, sin posibilidad de que la gente se entere o fomente una posible resurrección, y acuerdos que paguen a los autores con los derechos que se merecen. Así que sí, seguro, es la decisión correcta para la empresa. Luego me escribió el administrador explicándome que el tipo este era un respetado fundador de Malibu y del grupo de Face, y que tenía que seguir ciertas reglas y respetar a todos, a lo cual yo le respondí, lo entiendo. Y mi intención no es que pongas el link y lo vuelvas a compartir, ya que respeto y entiendo que no lo dejes. Solo quería compartir los pocos registros que quedan de ese universo, pero mi primer escrito fue en serio una pregunta de cómo se puede conservar y recordar una obra que la empresa dominante no utiliza, y que simplemente no se puede obtener fácilmente en casi ningún lugar, ya que esa empresa no vuelve a publicar ni proporciona ningún tipo de accesibilidad a esta franquicia olvidada. ¿Cómo se puede alentar un regreso si nadie habla o muestra de lo que se están perdiendo? Siempre respetaré la decisión de cualquier persona, pero eso no significa que no pregunte o quiera discutir el porqué de esas decisiones. Vuelvo a recordar que escribo esto con respeto y sin agredir a nadie. Después de responderme de forma amable que a pesar de mis buenas intenciones lo que hice no fue legítimamente legal, le respondí lo siguiente, lo entiendo, pero tratad de entender que muchas veces lo legalmente legítimo no es lo mejor para una obra de arte desconocida que no se puede mostrar. La obra de arte siempre estará completa con un espectador, y si para resaltar una obra de arte hay que quebrantar alguna ley de una empresa que lo tiene todo,
que así sea, por el bien de la obra y el reconocimiento de su existencia. Luego los comentarios de todo el posteo fueron desactivados. Todo esto me dejó pensando mucho acerca de cómo todos defienden a empresas como Marvel, pero defienden solo la empresa, sin saber o importarles los nombres y o participación en conflictos de todos los artistas que hacen todo ahí sin recibir el crédito que se merecen y muchas veces sin la paga que se merecen. Creo que la gente no entiende la diferencia entre lo que es una empresa y lo que los artistas hicieron en esa empresa, y lo que es que nadie se acuerde de sus nombres o problemáticas. Digo esto porque en el debate que se armó todos los chupaculos de Marvel no tenían nada que decir cuando yo les mencionaba el manejo injusto de la empresa hacia varios artistas reconocidos por obras excelentes como Steve Ditko, Jack Kirby, Alan Moore, Neil Gaiman, Todd McFarlane y muchos más. Ellos han denunciado a Marvel varias veces y escrito artículos, además de haber dado entrevistas explicando de las injusticias que se llevan a cabo en esas empresas hacia los artistas responsables de todos esos personajes que le dan de comer a la empresa todos los días. Esos mismos personajes que muchos adoran porque salen en las películas, pero que casi nadie se molesta en averiguar quién fue el verdadero creador de dichos personajes. Y anda a buscar esos nombres en los créditos de alguna película marvelita. Por ejemplo, hace poco el creador de Winter Soldier anunció que Marvel no paga regalías, porque la verdad es que detrás de todas y cada una de las adaptaciones de cómics de Marvel Studios hay equipos de creadores de cómics cuyas ideas sentaron las bases para lo que eventualmente se convertirían en las películas y series de televisión que impulsan a las franquicias multimillonarias del entretenimiento. Sin embargo, diversos creadores de cómics han hablado públicamente varias veces sobre la experiencia de ver cómo sus ideas son capitalizadas por algunos de los gigantes corporativos más grandes, solo para que los propios creadores reciban poco o nada de los beneficios financieros generados por las propiedades derivadas de su trabajo. Un nuevo informe de The Guardian describe en detalle cómo las situaciones de Disney, Marvel y DC Warner Bros. Han sido particularmente injustas. Esto es de The Guardian. Según las fuentes, el enfoque estándar de Marvel para compensar a los escritores y o artistas cuando su trabajo que aparece en una película de Marvel Studios es un cheque fijo de $5.000 junto con una invitación al estreno de la película. El escritor Herb Brouker, quien junto con el artista Steve Epstein diseñaron la serie de cómics del Capitán América que definió al Soldado del Invierno, comentó que parte de su trabajo en Marvel le ayudó a que más personas conocieran su trabajo, pero él no estaba nada contento con la empresa. Como este, hay miles de casos así, y más zarpados. Por ejemplo, ¿quién puede olvidar al ladrón más simpático del mundo del cómic, Stan Chorro Lee, quien siempre alegó haber creado a todo el jodido universo Marvel, cuando ese mérito se lo llevan los miles de artistas que pasaron por esas editoriales alrededor de los años? O sea, ¿la gente realmente cree que ese tipo solo creó a todos esos personajes? El tipo ni siquiera era dibujante o escritor, el tipo era editor, y sin embargo, cuando yo era pibe y leía un cómic de Punisher de los 90, al principio decía, Stan Lee presenta. Y yo me rascaba la cabeza y decía, ¿este tipo qué mierda hizo en este cómic? Buscaba en los créditos y él no era ni el creador del personaje, ni el escritor, ni el dibujante, ni el colorista, y en esas épocas ni siquiera era el editor. Entonces, ¿por qué su nombre aparece primero en los títulos del cómic, sobrepasando a los nombres de los artistas responsables de la joyita que sostenía en mis manos? Todas esas preguntas y descubrimientos al crecer me llevaron a darme cuenta cómo estas empresas funcionan, cómo los verdaderos creadores son desplazados y cómo la gente ingenuamente les hace responsable a las empresas del crédito absoluto de los personajes que ellos poseen, sin preguntarse primero quién carajo habrá dibujado este personaje que tanto me gusta. Parece que hay un problema desde hace muchísimo tiempo en el público general para separar a los creadores de los personajes de las empresas que los controlan. Y este problema de criterio viene de hace 1000 años, desde los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, quienes tuvieron que luchar para recuperar los derechos de su personaje, que les había arrebatado la editorial de una forma sumamente injusta. Esta lucha para recobrar los derechos les llevó 28 putos años. O el caso de Bill Finger, famoso por ser el co-creador de Batman junto al chorro de Bob Kane. Su labor no fue debidamente reconocido en su momento, ya que él fue responsable de los rasgos más característicos del personaje, desde la máscara hasta los cuernos, hasta la capa negra, los batarangs. Recién muchos años más tarde, Kane admitió a regañadientes que Finger fue una fuerza que contribuyó en la creación del personaje.
Sí, claro, forro, re que Bill Finger hizo todo prácticamente. Esto, obvio, después de numerosas demandas de Bill Finger al forro de Bob Kane y su editorial. Hasta hay un libro sobre eso. No puedo evitar hablar de uno de los casos que mostró la verdadera cara del mayor chorro de todos, Stan Forro Lee, que empezó su carrera delictiva acreditándose la creación de Spider-Man, sin nombrar al que contribuyó en la creación de los más importantes elementos que definirían al personaje, como su nombre, traje, poderes y varios personajes. Estoy hablando de la tremenda demanda de Steve Ditko a Stan Lee y a Marvel, que marcó un precedente legal importante y que después de 1000 años se pudo ver el nombre de Steve Ditko como co-creador en la primera película de Spider-Man. Después de todos esos años, gente, recién ahí y después de 1000 demandas pusieron su nombre en algo de Spider-Man. Y andá a saber si le pagaron todo lo que se merecía en regalías. Yo sinceramente lo dudo. Esta forrada, el vivo de Stan la hizo varias veces. Lo hizo con el personaje de Doctor Strange, ya que Ditko lo creó él solo al personaje. Pero su nombre nunca aparecía en las publicaciones, a diferencia del nombre del buen Stan. Otro caso famoso del chorrito de Stan es su rasposa relación con Jack Kirby, otro genio que revolucionó el género de superhéroes con un dibujo revolucionario y dinámico. Stan también se acreditó a lo largo de los años todos los personajes que Jack Kirby había creado o co-creado. Luego de numerosas demandas y exigencias de parte de Jack y su familia, le fue dado el reconocimiento que se merecía, pero en las regalías dudo que a él o a su familia le diesen lo que merecían. Si todavía te queda alguna duda del tipo de persona que era Stan Lee, te recomiendo que pienses en esto. Si el tipo era realmente el creador de todo, ¿por qué nunca nos enteramos de un personaje exitoso creado por él que no esté sujeto a demandas judiciales o especulaciones? Fácil, porque no los hay. Incluso cuando se acreditó haber creado Stripperella, la serie animada de la tetona rubia esa, fue cancelada porque una stripper demandó a Stan Lee demostrando que Stripperella era un personaje que ella había creado en su laburo hace años y que Stan le había robado la idea cuando fue a ver a unos culos al lugar ese. O sea, ¿algo más? ¿Podemos dejar de señalar a este tipo y su empresa como los héroes que no son? Otro caso muy famoso es el de Alan Moore, el creador de muchas obras increíbles en el mundo del cómic. Entre ellas, Watchmen resalta, pero por muy loco que parezca, Alan no posee los derechos de esos personajes, incluso siendo el creador definitivo de los mismos. Según palabras del mismísimo Moore y su abogado, lo recagaron a la hora de firmar el contrato con DC cuando era pendejo. Este contrato estipulaba que Moore tendría los derechos definitivos de sus personajes cuando pasara un año en que DC no publicara ningún título de Watchmen. En su momento le pareció un buen trato, pero con el éxito absoluto de su obra, nunca pasó un año sin que DC publique algo de Watchmen. Por lo tanto, esa estipulación era tremenda trampa, y por medio de ese contrato es muy probable que jamás recupere los derechos absolutos de sus personajes. Además de que él señaló varias veces que no recibió un mango de las regalías de merchandising de Watchmen que DC vende a 4 manos todos los días. ¿Y quién se puede olvidar de Todd McFarlane, el dibujante que se cansó de que Marvel le pagara 2 pesos y que no le dieran los derechos a los personajes que él y otros creaban en dicha editorial? Así que se fue a la garcha con sus socios y fundaron su propia editorial, estipulando que todas las creaciones de personajes pertenecerían a sus respectivos creadores, incluso si se iban de la editorial. Esto resultó en Image, algo que Marvel no permitiría que ocurriera de nuevo. Lo que me lleva al caso más particular de todos, la compra y neutralización de Malibu Comics por parte de Marvel. Jamás había escuchado de un caso tan particular como este, y algo que me llamó la atención fue que el sujeto que criticó el título de mi video, y que resultó ser uno de los editores de Malibu, comentó que no era cierto que Marvel había comprado a Malibu con falsas pretensiones como yo afirmaba, ya que Marvel nunca estipuló o garantizó la continuación de publicaciones o uso de los personajes en su universo. Por lo tanto, luego de responderle lo siguiente, compartí en esta una imagen de una de las cartas del editor de Malibu arreglando términos con Marvel. De acuerdo con la carta de adquisición aquí, Marvel se comprometía a distribuir y fortalecer las publicaciones de cómics de Malibu, así como a facilitar la expansión de las mismas a diferentes ramas del entretenimiento como películas o series de televisión. Pero al mismo tiempo Malibu seguiría siendo autónomo para expandirse a otros medios de entretenimiento. Para aclarar, no digo que Marvel haya hecho algo ilegal acá,
Simplemente que la mala gestión de las grandes empresas hacia las editoriales más pequeñas conduce a la destrucción de personajes brillantes y universos con un potencial increíble para crecer en el medio. Esta es una de las industrias más difíciles para crecer y tener éxito con ideas nuevas y frescas. Pero muchas veces las grandes empresas no facilitan que las editoriales independientes reciban las oportunidades que se merecen. Luego de esta respuesta, el señor me explicó que Marvel había cumplido al mostrar publicidades del Ultraverse en sus cómics, y que creó esos estúpidos crossovers para promocionar justamente el Ultraverse, a lo que yo le respondí: lo entiendo perfectamente, pero considerando el poder que tiene Marvel como editor, se me hace muy difícil creer que no haya podido encontrar diferentes formas de salvar el Ultraverso. Diferentes estrategias. Por ejemplo, mirá el ejemplo de cuando DC compró Charlton. Empezó a introducir a los personajes poco a poco en diferentes títulos, y gracias a la aceptación del público, esos personajes llegaron incluso a tener brillantes colecciones en solitario. Personajes como Question o Blue Beetle o Peacemaker. Son personajes que se siguen usando hoy en día y forman parte del canon del universo DC. DC como editorial también ha cometido errores terribles a lo largo de su existencia. Pero borrar por completo todo un universo de personajes sin siquiera intentar despertar un nuevo interés en 1000 años, eso es simplemente un desperdicio terrible, una falta de interés de parte de Marvel y una falta de respeto a todos los involucrados en la creación de esos grandes personajes. Si no los van a utilizar y no quieren pagar a los artistas involucrados para volver a publicar títulos antiguos, entonces deberían devolver los derechos a los creadores originales y listo. Otra persona me terminó respondiendo diciéndome que en toda esa situación Marvel lo manejó de forma espléndida y que no hubo ningún tipo de forrada de por medio. A lo que yo respondí que no podía creer que una editorial con el poder y los recursos de Marvel no pudiera hacer más por estos personajes, en especial si consideramos que nunca reimprimieron ni siquiera los cómics viejos del Ultraverse. Tuve que aclarar que yo acusaba a Marvel de mal manejo del Ultraverse y no a los integrantes de Malibu Comics, ya que parece que eso lo entendieron mal. Y les terminé diciendo que siempre que hay una genial obra de arte desconocida, con un potencial increíble, pero que nadie conoce, es porque no se la manejó de la forma correcta desde algún aspecto, ya sea problema publicitario o de distribuidores, y para mí, Marvel no tenía ninguna intención de darle a los personajes de Ultraverse la consideración que se merecían. Estas cosas, gente, se llaman forradas legales. Y son muy comunes en este medio, como señalé en los anteriores ejemplos. Como estos casos hay muchos más y se pueden hacer varias películas y libros al respecto. Lo que trato de decir en este video es que antes de adorar ciegamente a estas empresas pensando que es gracias a ellas que vos disfrutás de las películas, series, juegos o cómics, te acuerdes que todo eso es gracias a varios artistas que estas empresas casi siempre cagan o menosprecian. Casi nunca los contratos que les ofrecen son realmente justos, y creo que como mínimo agradecimiento no está de más conocer las verdaderas historias detrás de estas empresas, y no acreditarles lo que no se merecen, como la creación de infinitos personajes, ya que todos esos personajes e historias jamás las crearon varios artistas en condiciones de trabajo casi siempre injustas, que las empresas a veces ni siquiera les dejaban poner sus nombres en su propia obra, y mucho menos pagarles las regalías que se merecen. Otro ejemplo muy actual que les voy a dar es el siguiente. ¿Se preguntaron por qué en los últimos años nos encontramos con todos estos intentos forzados y poco originales de integración social en cómics y películas? ¿Por qué realmente les cambian las etnias, orientación sexual y hasta el nombre civil a los personajes clásicos? Miren que no es por querer generar un cambio cultural, ni tampoco porque realmente crean en esos conceptos. Eso lo hacen porque según la ley de derechos de autor, no es lo mismo pagar por el nombre de Batman que pagar por el nombre de Batman y el de Bruce Wayne y la historia de su origen y todo lo demás. Y así, gente, es como legalmente una empresa le va robando de a poco los personajes a estos artistas. Al pagar las regalías a las familias de los artistas de solo el nombre del personaje, se ahorran mucho dinero y demuestran realmente cuánto les importa cuidar a los creadores de los personajes que les dieron de comer durante tantos años. Por todo esto y más, es importante diferenciar la obra y al artista de la compañía, ¿sí? Hay que saber esa diferencia, ya que no son lo mismo. Los artistas de cómics han creado universos enteros durante los años,
y las empresas solamente usan las creaciones de dichos artistas para generar ingresos multimillonarios, los cuales una mínima porción va dirigida a los verdaderos responsables de eso que tanto amas consumir. La próxima vez que termines de ver una película de Marvel, tómate la molestia de buscar en internet quién fue el verdadero creador de ese personaje que tanto te gustó. Fíjate si recibió el reconocimiento que se merece. Y si realmente entendiste de qué se trata realmente este video, léete un buen cómic del artista verdadero al cual le debes todo. Si el video les gustó, por favor denle like y compartan. Si quieren más videos como estos, por favor suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para ver si YouTube nos hace el favor de avisarles si subo un video nuevo. También si quieren apoyarme para que pueda seguir haciendo estos videos sin morirme de hambre, pueden hacerlo vía Patreon o por medio de Cafecito. También si les interesa ver mis dibujos, pueden visitar mi Instagram. Links en la descripción del video. Mi nombre es Abel y sin más que decir, los veré la próxima vez en mi cueva. Bye.